Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artemio Correa Rico, tengo 34 años, soy originario de Querétaro, Michoacán, y orgullosamente soy defensor activista de los derechos del colectivo LGBTQ y más. Durante gran parte de mi vida siempre me ha preocupado el hecho de que haya personas, que haya situaciones que coarten la libertad de los seres humanos. Fuera de toda etiqueta, lamentablemente a veces es necesario utilizarlas para entender, para comprender el contexto del que se está hablando, y yo no estoy a favor de las etiquetas, pero las voy a tener que usar el día de hoy para que se entienda este contexto. Me defino como un ser humano simplemente, al igual que cualquier otra persona, con preferencias, con gustos, con sentimientos diferentes, variados, diversos. El mundo en sí es diverso, el universo, el cosmos es diverso. Y toda esa diversidad es en conjunto un todo, por lo tanto todos formamos parte de ese algo, de ese todo. Lamentablemente a veces las leyes, las instituciones o las mismas personas comienzan a cortar, comienzan a delimitar hasta dónde puedes llegar a ser, qué tanto se te permite que tú llegues a ser. Mi vida, puedo decir, a mis 34 años la he vivido como he querido. Me siento pleno, satisfecho de lo que he hecho, lo que he logrado, incluidos mis desaciertos, mis tropiezos, porque pues eso es lo que soy. No puedo negar ni ostentar ser una persona perfecta, porque sería algo hipócrita y sería negar todas las satisfacciones que me han dejado también esos desaciertos. ¿Por qué? Porque a veces el meter la pata, pues ya la regué, ni modo, pero pues lo disfruté. Y por otro lado, a veces metes la pata y dices, ching, ya la regué, ahora qué voy a hacer, y es ahí en donde comienza el aprendizaje para cambiar e ir progresando en la construcción de mi persona, de lo que yo quiero ser. Para hablar de mi persona, pues hay una parte que va muy de la mano, que tiene que ver con mi sexualidad, y es, yo creo que el tema en el cual quisiera basarme el día de hoy. Mi vida vista a través de mi orientación sexual, que no me defino ni como gay ni como bisexual, sino simplemente, vuelvo a lo mismo, soy un ser humano. Mis prácticas han sido homosexuales, mis prácticas han sido bisexuales, pero no me encasillo con ninguna de las letras. Yo creo que la única con la que me encajaría sería con lo que es lo que más a mí me llena, vaya. La primera vez que estuve con una persona del mismo sexo, pues fue con un primo a los 9 años. Y la primera vez que estuve con una chica, pues fue a los 19 años. Un marco de diferencia de 10 años, en situaciones muy diferentes. Pero cuando yo comienzo a darme cuenta de mis preferencias, de mis gustos, vaya, por las personas de mi mismo sexo, cuando pasó con mi primo, simplemente no recuerdo qué fue lo que se dio, pero se dio. Pasaron algunos años y entro yo a estudiar en un seminario con los salesianos, y ahí tuve encuentros con varios compañeros. Sin embargo, yo no sabía ni lo que yo era, ni lo que sí sabía era que lo hacía porque me gustaba. Mis compañeros lo disfrutaban de igual manera. No puedo hablar en ningún caso de que algún sacerdote se haya propasado conmigo, porque no fue mi caso. Todo lo que hice lo hice con pleno uso de conciencia, y lo disfruté en su momento. Pero lo padre, lo divertido comienza cuando me escapo del seminario. De los 15 a los 19 años es la etapa para mí, yo creo que más difícil de mi vida. ¿Por qué? Porque fue esa etapa de comenzar a escuchar palabras que me lastimaban, me incomodaban, y lamentablemente me sentía yo identificado con eso en su momento. Joto, puto, puñal, maricón. Y en Querétaro, mi municipio donde soy originario, pues fui la primera persona que se declaró abiertamente
homosexual en su momento, y me acuerdo que esta situación se presenta una vez que llevamos una charla para hablar acerca de prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, y me paré, le dije al padre de la iglesia que si me daba permiso darle un mensaje a la gente terminando la misa. Entonces me paré literalmente ahí en el púlpito y les dije a las personas con el micrófono, pues, hola, mi nombre es Artemio, ya muchos me conocen, pues soy gay, soy homosexual y quiero invitarlos a una plática que se va a estar dando aquí afuera terminando la misa. Entonces toda la gente se quedaron así porque nadie había hecho un comentario de ese tipo, y menos dentro de la iglesia. Pero para yo poder pararme aquí a mis 19 años, porque eso fue cuando yo tenía 19 años, vuelvo a retomar de los 15 a los 19. Tuve que pasar por intentos de suicidio, tuve que callarme muchas cosas, tuve que inclusive callar el amor que yo tenía por un amigo en su momento, porque él ni lo aceptaba. Y esto a mí me generaba mucho sufrimiento porque yo no tenía a quién contárselo. Yo me callaba todo esto y yo tenía la necesidad imperativa de hablar con alguien. Yo no sabía con quién hacerlo por el miedo al rechazo, y sobre todo por esas palabras que me sonaban tanto y que me hacían tanto ruido. Joto, puto, queréndaro, pues es un polo homofóbico, y lo viví en carne propia. En una ocasión unos tipos, me acuerdo, fue 24 de diciembre, yo venía de cenar de la casa de unas amigas y me dijeron, oye, pues vámonos por ahí. A mí como que algo no me daba buena espina y pasé a mi casa, dejé mis pertenencias y solamente me llevé los condones que iba a comprar. Nos fuimos allá a las afueras del polo, sobre la orilla del río, y ahí uno me agarró por la espalda, el otro me pegó en el estómago y me aventaron al río. Fui a la comandancia de la policía y empezaron los interrogatorios incómodos. Literalmente para escuchar nada más que si me pasó era porque yo me lo había buscado. En lugar de recibir el apoyo que yo buscaba, que yo necesitaba, esas fueron sus palabras del entonces comandante o director, no sé quién haya sido quien me atendió. Hasta que se lo conté yo a una amiga, y ella fue la primera persona a la que yo le dije, pues soy pues no gay, todavía no estaba yo muy familiarizado con el tema. Digo, me gustan los hombres, espero que no te vayas a alejar de mí. No, flaco, ella me decía flaco. No, flaco, no te preocupes. Hago aquí un paréntesis. Me gustaría que en lo subsecuente pues ya no haya necesidad ni siquiera de decirlo. ¿Por qué? Porque es mi vida y yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Me da mucho gusto que ya chavitos, ya 14, 15 años, lo hablan abiertamente, y aunque muchos usen esta banderita, realmente para mí tiene un significado todavía muchísimo más grande, porque es la defensa de lo que yo soy, más que la defensa de una etiqueta, de una sigla en el LGBTIQ y más. Es el defender lo que yo soy, mis preferencias, mis gustos, mis creencias, porque es algo que yo he ido construyendo con el paso de los años y que lo he ido reforzando. A la fecha no puedo renegar de nada de eso. Me ha costado mucho sufrimiento, sí, pero también me ha traído muchas satisfacciones, muchas cosas que yo he ido valorando e incrustando en mi persona. A los 19 años ya había pasado por poco menos 10 intentos de suicidio. Había ido con psicólogos, fui con un psiquiatra, y no podía yo hablarlo todavía plenamente, el hecho de decir, es que me gustan los hombres. Yo se lo había contado a mi amiga, pero yo a nadie más se lo había contado. A mis 19 años pues me hice mi primera prueba de detección de VIH, la prueba ELISA, en un laboratorio particular, y lamentablemente las pruebas ya estaban caducas y pues me salió un falso positivo. Esto para mí fue lo que marcó un parteaguas en mi vida, y a partir de ese momento yo decidí hablarlo abiertamente. Esto soy, mi vida es esto, no voy a cambiarlo por nada, porque esto es lo que yo estoy decidiendo, eligiendo vivir y ser. La prueba, después de esto, pues vino el último intento de suicidio. Estuve una semana internado en el hospital civil,
una sobredosis de benzodiazepinas. Y ya cuando regresé yo a mi casa después de esa semana fue que yo dije, ya no me voy a callar, voy a disfrutar plenamente lo que yo soy. Y para esto pues ya estaba yo comenzando a tener mis primeros acercamientos con el activismo en aquel entonces. Me acuerdo en Morelia, que es la ciudad de la capital aquí del estado de Michoacán, había un bar o un café que se llamaba Código, estaba en Miguel Silva, y fue el primer lugar que yo vi esta banderita. Estaba así una bandera enorme del techo hasta el suelo, y todavía se arrastraba ahí por el suelo. Me acuerdo que estaba ahí el mesero barriendo y pues yo no sabía qué tenía que hacer para yo meterme ahí, pero me llamaba la atención a mí meterme ahí. Entonces le dije, ¿puedo pasar? Y me dice, sí, claro, bienvenido. Y no se me olvida la primera vez que veo a dos hombres besándose, porque fue ahí. Yo me quedé, pues fue un impacto para mí muy, muy grande, porque pues por primera vez yo me sentía encajado, incluido en un lugar, y no sabía cómo moverme, porque pues ahí le permitían a la gente ser como ellos querían ser, expresarse como ellos querían, demostrarse el amor como ellos querían. Ya de ahí, el segundo lugar al que visité pues fue el Café Ámsterdam, de Gerardo Andrés Herrera Pérez. Pues comenzaba el movimiento ya de una forma ya más activa, más institucionalizada aquí en el estado de Michoacán, con el grupo de Factor Diversidad Sexual. Y pues tuve la oportunidad de conocer a Raúl Martínez y algunos otros activistas que han sido sin lugar a dudas pilares del activismo aquí en el estado de Michoacán y obviamente pues en la República. Participé desde la primera marcha que hubo en el estado y lo he estado haciendo año tras año. Y cuando comenzaron las primeras marchas no había carros alegóricos, eran caminatas. De hecho una de los eslogans pues era esa caminata a favor de la inclusión y en contra de la homofobia. Yo desconocía todavía hasta ese entonces todo el movimiento de Stonewall, hasta más adelante que comencé cada vez a adentrarme más en el activismo, y pues dije, no soy la única persona, no estoy solo, hay muchas personas que piensan, sienten, creen igual que yo, o lo hacen de una manera diferente, pero todos somos excluidos, somos segregados, somos señalados, inclusive asesinados por ese sistema machista, heteropatriarcal y falocéntrico que a la fecha sigue predominando, pero que ya cada vez se está desmoronando, y es a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque pues ya hablando en términos psiquiátricos, pues el 17 de mayo, como ya muchos saben, el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud descartó que la homosexualidad fuera considerada una enfermedad mental, un trastorno mental. Pero hay dos tipos de homosexualidad según la psiquiatría: la homosexualidad egosintónica y la homosexualidad egodistónica. Los egodistónicos son los homofóbicos, son homosexuales que no se aceptan y que obviamente pues generan mucho daño en la sociedad. Todo este tipo de personas o de situaciones que le hacen daño a la sociedad, una es por la educación que se ha ido impartiendo en sus hogares, los círculos sociales en los que se mueven, pero en gran parte es por ese mismo miedo que ellos tienen a ser rechazados, y obviamente a veces puede ser así un sentimiento de envidia de ver que alguien lo está disfrutando ahí y ellos no lo pueden hacer con la misma libertad que lo hacemos otras personas. Mi familia pues fue y lo sigue siendo a la fecha, yo creo que el obstáculo más grande que yo he tenido para vivir plenamente mi sexualidad. Pero hay algo que es muy cierto: una vez que en tu familia lo saben, ya de ahí en fuera ya no te preocupa nada. Después de esos 19 años, pues mi mamá se enteró, me corrió de la casa y comencé mi travesía. Me fui a vivir a la Ciudad de México, de ahí me fui a Cancún, a Villahermosa, Tabasco. Y en Villahermosa, Tabasco tuve un novio, y una vez nos estábamos besando en un parque público, y yo tenía 19 años y el chavito tenía creo que 17, entonces menor de edad.
Y ya comenzaron las extorsiones, pues si no me dan tanto, se los voy a llevar a la policía porque eso que están haciendo no está bien. Pero pues ya tenía como que ese antecedente de lo poquito que yo había escuchado en el Ámsterdam, en pláticas de dije, ¿por qué no nos puedes llevar? Porque no hay una ley que nos prohíba, no, pero que eso no está bien, ¿cómo van a estar dándoles ejemplo a los niños? Etcétera. Creo que discursos que ya muchos han escuchado. Pero pues al final de cuentas me valió mucho el hecho de actuar con astucia, con inteligencia y decirle, pues yo tengo un tío que es abogado, ahorita déjame le marco que es de derechos humanos. Entonces ya según yo le simulé hacer una llamada y ya mejor el tipo dijo que nos fuéramos. Todavía a mis 19 años llegué yo a regresar aquí a Michoacán porque habían matado a un tío que para mí fue como mi segundo padre. Y pues en la casa ya no me quería mi mamá. Entonces me fui yo a Morelia y yo me quedaba dormida allá abajo del acueducto. Y una de esas noches estaba haciendo muchísimo frío, yo nada más traía una chamarra, estaba allí en uno de los acueductos más chiquitos, ya en donde comienza a cerrarse, pues estaba yo ahí guareciéndome, estaba haciendo muchísimo frío. Y escuché tacones y pasó una chica trans que se llamaba Sofía, que lamentablemente años después fue asesinada, fue navajeada. Y me dice, hola, buenas noches. Y ya algo le dije buenas noches y me dice, ¿qué haces aquí tan solo? Y digo, inmediatamente pues le dije, mana, somos amigas. ¿Qué haces aquí, hija? Le digo, pues esperando que me deja para ir a buscar trabajo. Dice, pero estás loca, dice, aquí te van a asaltar o te va a llevar la policía. Vente conmigo. Entonces me llevó ella a donde trabajaba, allí en el Triangulito. Y mientras estábamos ahí, llegaron unos tipos en un carro negro. Le preguntaron a ella que cuánto cobraba y después se refirieron a mí. Yo les dije, no, yo no. Me agarraron el vaso de Michelin y lo echaron muchas fotos. Se fueron riendo. Pues yo no traía más ropa, pues quedé todo empapado. Entonces Sofía junto con sus amigas pararon un taxi y fueron a comprar droga y una botellita de brandy ahí en la colonia Prados Verdes. Y de ahí nos fuimos al hotel de Sofía. Y ahí me dijo Sofía, pues el tiempo que te quieras quedar aquí con toda confianza. Pero no se me olvida también, en ese momento se me salieron las lágrimas y te dije, ¿por qué es tan doloroso hacer esto? ¿Por qué no puedo simplemente vivir mi vida como yo quiero sin tener que estar pasando por todo esto que ya había estado pasando? Que me corrían de mi casa, las palabras, las burlas de la gente. Pero al final de cuentas, como dice la canción de Mecano, pues con sus piedras terminan haciendo su pared. Y así fue. Esas piedras que se fueron presentando las fui usando como una barrera, como una protección para que de este modo ya no permitirle a la gente, no atacar a la gente, sino no permitirle a la gente que me siguieran a mí atacando. Gracias a Dios logré hacer las paces con mis papás días después y a partir de ahí pues cada vez yo participaba con más entusiasmo en las marchas. Era el único que iba gritando las consignas, sin micrófono, sin bocina, año con año, y cada año era una representación, una caracterización diferente. También fui la primera drag queen que caminó en las calles de Morelia. Y pues a la fecha yo todavía no había participado en ningún Pride en la Ciudad de México, hasta que tuve la oportunidad de hacerlo y me quedé maravillado. Porque yo regresaba a México después de yo haber vivido ya una temporada en la Ciudad de México, como les había dicho, y cuando llego a México, lo primero que veo saliendo allí de la glorieta de Insurgentes, para eso también hago otro paréntesis, hay algo que para mí es importante en la construcción de todo esto. Tuvo que ver mucho un programa que se llamaba Desde Gallola, de Horacio Villalobos con Alejandra Bogue, Luis Perelman, un gran amigo también, que tengo muy buena memoria. Y tuve la oportunidad de conocer también a una gran activista, una mujer transgénero, a Gloria Hassel-Davenport. Y ella fue quien comenzó a construir esa parte de meterme no solamente a la lucha del colectivo, sino también la lucha feminista y entender y comprender toda la lucha que traen las mujeres feministas. Entonces, sumándome
a la lucha que ahorita se está comenzando aquí en el estado de Michoacán a favor de la despenalización del aborto, pues es que porto este pañuelito. Entonces, la primera vez que salgo yo de la glorieta de Insurgentes y veo un espectacular con dos hombres besándose y dije, wow, estoy en el paraíso. Entonces me dio a mí muchísimo gusto porque estaba entrando pues a Sonarros ahí sobre Amberes y pues vi la infinidad de locales con la banderita y dije, ay, esto es como el paraíso de los gays. Ahí me dio mucha alegría porque por primera vez yo no me sentía juzgado, no me sentía libre, pleno en toda la extensión de la palabra. Nunca había visitado un antro como tal, y ahí fue también mi primera vez en los cabaretitos, que fue donde estuve trabajando. Tuve la oportunidad de conocer a Tito Vasconcelos, otro gran activista. Y bueno, ya fuera de este paréntesis, se comenzaban a escuchar pues ya los indicios de que se iba a dar la ley de sociedades de convivencia, que fue un preámbulo para el matrimonio igualitario aquí en el país. Ya en este entonces en Holanda creo que ya se había aprobado el primer matrimonio en el mundo entre dos personas del mismo sexo, y comenzaban a replicarlo lentamente algunos otros países con el paso de los años, hasta que llega a México, y lamentablemente pues quien abandera esto pues fue la persona menos indicada, que fue Enrique Peña Nieto, a quien yo creo que nadie tenemos en muy buen recuerdo, fuera de los memes que nos causan tanta gracia. Entonces, aquí en el estado de Michoacán, pues casi siempre éramos los mismos que íbamos a las marchas años con años, no había mucha afluencia de la gente, y yo me acuerdo que siempre cuando pasábamos por Catedral y afuera del Congreso siempre paraba yo al contingente y les gritábamos sus consignas y que queríamos respeto. La gente iba saliendo de misa y pues se nos quedaban viendo. De hecho, en la primera marcha, no se me olvida, estaban afuera de Catedral ya esperándonos con carteles de no se puede caminar con dos zapatos iguales. Me acuerdo mucho de eso porque paré al contingente y dije, a ver, chula, nosotros no somos zapatos, somos seres humanos. Nosotros podemos amar a quien nosotros querramos. La tipa bajó la cartulina y se dio la media vuelta. Era la primera vez que yo enfrentaba a alguien de la sociedad abiertamente y decirle, ¿sabes qué? Pues ya las cosas no van a ser como tú, parte de la sociedad, me quieres imponer. Porque yo no te estoy haciendo a ti ningún daño, ni le estoy haciendo un daño a nadie. Porque yo solamente lo que quiero es que se respete en mi vida, mis decisiones, mis creencias, mis preferencias, mi orientación. Y siguiendo con toda esta travesía, pues llega el momento en el que yo accedo a la información de todo lo ocurrido un 28 de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Greenwich, en el bar Stonewall, en donde todos esos, perdón por las etiquetas, jotos, vestidas, nacos, como le llamarían ahora muchos de ustedes, fueron quienes iniciaron ese movimiento porque cansados del abuso, de la represión policíaca, ahorita un tema que también está haciendo mucha mella en la sociedad y en el mundo entero, decidieron plantarse y decir, pues de aquí no nos van a mover. Y a partir de ese momento pues comenzó una lucha que se ha ido diversificando a lo largo de todos los años, en diferentes lugares, en diferentes puntos, dirían por ahí cada uno desde su trinchera, ha ido buscando el defender esta libertad que al menos aquí en México nos la garantiza la Constitución, y que lamentablemente a la fecha sigue habiendo instituciones religiosas, instituciones políticas y sociales que buscan coartar nuestra libertad. Yo, cuando se aprobó el matrimonio aquí en el estado de Michoacán, creo que éramos 11 o 12 personas las que estábamos nada más, no había más gente, siendo que en Grindr, en Manhunt, Gay.com, infinidad de aplicaciones y de páginas estaban 200, 300 personas conectadas. ¿Dónde estaba toda esa comunidad? Por eso yo no le puedo llamar comunidad, es un colectivo. Porque yo creo que como sociedad, como comunidad, nos hace falta mucho, tanto de unirnos como de reforzarnos y de defendernos. Mientras sigamos poniendo etiquetas, esa vestida, es que esa jota, es que paga en la combi, pues sí, güey, se la vas moviendo en el taxi, infinidad de cosas, ese tipo
expresiones o de situaciones lo único que hacen es separarnos, es dividirnos en lugar de unirnos. El día que realmente este colectivo se unifique y nos demos cuenta que somos unos solos y que si no actuamos en conjunto va a ser muy difícil conseguir cosas, yo creo que ese día las cosas van a ser muy diferentes para nosotros. Sin embargo, siendo optimista, pues ya en estas últimas marchas, caminatas que se han ido presentando, pues ya hay gran afluencia de personas, se han unido los antros, los bares, a quienes pues yo les mandaría el mensaje de no solamente vayan a ese desfile, sino realmente súmense a todas las acciones que se están haciendo en la vía política para garantizar nuestra igualdad. Y de hecho no tendría que existir ni siquiera lugares de ambiente, porque es como poner guetos. Si son gays, pues tienen que estar en sus bares, y no pueden estar acá. Necesita forzosamente el sistema modificarse, el sistema educativo. Y la prueba más clara ahorita que está en el estado de Nuevo León, que quisieron imponer el PRI parental. La educación debe de ser completamente laica y la educación debe de ser abierta a todas las personas y sobre todo en temas sexuales, no solamente para prevenir embarazos, sino para inculcarle ya a estas nuevas generaciones que pueden ser libres de amar a quien ellos quieran, de estar con quien ellos quieran, y que la ley va a garantizar que se respeten esos derechos, que se respeten sus garantías individuales, y obviamente pues comenzar a generar compromisos y liderazgos, porque el liderazgo, cuando no lo compartes, comienzas a caer en un protagonismo en el que lamentablemente algunos activistas llegaron a caer. Omito nombres, pero ya en el colectivo sabemos de qué personas me puedo yo estar refiriendo, que utilizan solamente a la comunidad o al colectivo para sus propios fines políticos, personales, económicos. Ellos sabrán sus motivos y se olvidan ellos de dónde vienen, se olvidan ellos quiénes son, y que quizás hoy, gracias a ese puesto que ellos tienen, pues hay mucha gente detrás y que no lo reconocen. Es para mí pues gratificante el poder compartir hoy mi experiencia en un grosso modo, y pues espero que quien escuche, quien vea este video, pues tenga la seguridad de que no está solo, no está sola, que habemos miles, infinidad de personas que vivimos nuestra sexualidad, nuestra vida de modos muy diferentes, y que aunque no haya a lo mejor en su lugar de origen alguien que lo respalde, pues sepan que hay instituciones, que hay asociaciones civiles a las cuales se pueden acercar con toda confianza y con la plena certeza y seguridad de que van a ser escuchados, que van a ser atendidos y en su momento van a ser defendidos ante cualquier abuso por parte de instituciones, por parte de la policía. Y pues por último, un mensaje para políticos, para el personal de instituciones educativas, para el personal de la policía. Ojalá que se modifiquen las leyes que garanticen realmente una plena educación en el tema de diversidad sexual, como ahora ya no recuerdo si en Suiza o en Suecia, que ya se va a implementar el que se dé historia de la comunidad diverso sexual. Muchísimas gracias. Ama a quien tú quieras amar, simplemente ama, porque el que ama nunca va a hacer daño.